Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, reverencias, glorias a Prabhupada. Buenos días a todos, espero que se Hare encuentren muy bien. Vamos a entonces comenzar con el encuentro del día de hoy, invocando la misericordia del Señor Supremo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narachaivam Narottama Devim Sarasvatim Vyasat Tato Jayat Udirayet. Antes de recitarte Srimad Bhagavatam, que es el medio de toda conquista, uno debe ofrecerle respetuosas reverencias a Narayana, la suprema persona de Dios, a Nara Narayana Rishi, el ser humano supremo, a Sarasvati, la diosa del conocimiento, y a Sila Vyasa, el autor, y Sila Prabhupada, el traductor. Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamas Loker Bhaktivavati Naishtiki. Por asistir regularmente a clases de Srimad Bhagavatam y por prestar servicio al devoto puro, todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo, y el amoroso servicio trascendental Uttama Shloka, la suprema personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece en el corazón de uno como un hecho irrevocable. Puede ser. Bueno, bienvenidos entonces a este encuentro nuevamente. Les voy a pedir por favor a todos que apaguen sus micrófonos por los momentos. Ya después, cuando lleguemos a la parte de comentarios y preguntas, adelante. Vamos a comenzar leyendo el texto 40 del capítulo número 3 del primer canto, Krishna, la fuente de las encarnaciones. Voy a leer el sánscrito y Víctor me va a ayudar con la traducción. Entonces dice así. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Sanmitam Uttamasloka Charitam Chakara Bhagavam Rishihi Nistreya Yasya Lokasya Danyam Swastya Yanan Maha. Este es Srimad Bhagavatam, es la encarnación literaria de Dios, y lo recopiló Sila Vyasadeva, la encarnación de Dios. El Srimad Bhagavatam tiene por objeto el máximo bien de toda la gente y es supremamente triunfante, supremamente bienaventurado y supremamente perfecto. Adelante, significado. Significado por Divina Gracia, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada aquí. El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu declaró que el Srimad Bhagavatam es la inmaculada representación sonora de toda la historia y conocimiento védicos. Contiene historias selectas de grandes devotos que están en contacto directo con la personalidad de Dios. El Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria del Señor Sri Krishna. Por eso no es diferente de él. El Srimad Bhagavatam debe ser adorado tan respetuosamente como adoramos al Señor, con lo cual, a través de su estudio cuidadoso y paciente, podremos obtener las máximas bendiciones del Señor. Así como Dios es todo luz, todo bienaventuranza y todo perfección, asimismo lo es el Srimad Bhagavatam.
podemos obtener toda la luz trascendental del Brahman Supremo, Sri Krishna, mediante la recitación del Srimad Bhagavatam, siempre y cuando se reciba por intermedio del Maestro Espiritual Transparente. El secretario privado del señor Chaitanya, Srila Swarupa Damodar Goswami, les aconsejaba a todos los visitantes que llegaban a Puri e intentaban ver al Señor que hicieran un estudio del Bhagavatam con la persona Bhagavatam. La persona Bhagavatam es el maestro espiritual autorrealizado y genuino, y solo a través de él puede uno entender las lecciones del Bhagavatam de manera de recibir el resultado deseado. Uno puede obtener del estudio del Bhagavatam todos los beneficios que se pueden obtener de la presencia personal del Señor. El Bhagavatam lleva consigo todas las bendiciones trascendentales del Señor Sri Krishna que podemos esperar del contacto personal con Él. Muchas gracias. Entonces vamos a comenzar hablando de la panorámica del primer canto. A ver si puedo hacer esto por acá. Ahí estamos. Entonces, estas diapositivas es un material de la Anjana Sutta Academy de Su Santidad Hanuman Swami, que muchos educadores del Bhagavatam usamos. Voy a ir rapidito porque a lo que vamos a ir es a otra diapositiva donde se va a hablar del tema en particular de hoy, que son los 3 primeros capítulos del primer canto. Bueno. Los pies del loto de Krishna son considerados el primer y segundo canto. Haciendo alusión, dice Srila Prabhupada, de que el Bhagavatam es una forma del Señor, y entonces los pies son el primer y segundo canto, después vienen las pantorrillas, las piernas, el estómago, el pecho, la cara sonriente se dice que es el 10º canto, y después el 11º canto, y el 12º canto son su cabeza y su corona. Entonces, este primer canto es muy importante, vamos a ir adelante. Tenemos acá 4 partes, que los voy a ir mencionando. Entonces tenemos, en la primera parte está el prefacio y la introducción. La introducción está también presentada por el BT en la forma de un libro que se llama Las enseñanzas del Señor Chaitanya, y es una explicación que da Srila Bhaktivinoda Thakur acerca de la vida y obra del Señor Chaitanya, el exponente por excelencia, el mejor exponente del Bhagavatam, que jamás haya existido, ¿no? Después tenemos 19 capítulos. Yo no estoy pudiendo ver todo acá porque las diapositivas no me lo permiten ver con este sistema de Zoom. Pero bueno, tenemos la primera parte son los 3 primeros capítulos donde Sutta Goswami está hablando con los sabios. Muy al principio, en los primeros textos, vamos a ver cómo Vyasadeva presenta el Bhagavatam antes de presentar esta conversación entre Sutta Goswami y los sabios, y después para llegar al segundo canto con el Saptaha Bhagavatam. En los capítulos 4, 5 y 6 tenemos las conversaciones entre Naradeva y Vyasa, y están muy puestas así, muy adrede, muy específicamente, muy pensadas, para poder sustentar la importancia de la presentación del Bhagavatam, luego de que Vyasadeva había hecho todos los Vedas y no se sentía satisfecho. Y ya después viene la parte histórica. Digamos que los 6 primeros capítulos están más centrados en establecer, por decir así, la parte epistemológica, la metodología de conocimiento y la línea a seguir para presentar el Srimad Bhagavatam, el origen del Bhagavatam, los oradores del Bhagavatam, el objetivo del Bhagavatam. Y después ya viene, como decíamos, la parte histórica que enlaza el final del Mahabharata, o sea, el final del Mahabharata es el Bhagavad Gita, cuando termina la guerra de Kurukshetra, los años después de la guerra de Kurukshetra, con la aparición en escena, al final del primer canto, del rey Parikshit, que es el último sucesor de los Pándavas, ¿no?
Entonces ahí, en estos capítulos, se va explicando todo el desenlace del reinado de Yudhishthira Maharaj, como él no quería reinar al principio, después sí estuvo reinando, aproximadamente fueron casi 4 décadas que él estuvo reinando, y finalmente ocurrió lo que se llama Mausala Lila, el lila de la desaparición de Krishna y sus grandes asociados, y ahí se mencionan los Pándavas, inclusive de Dhritarashtra como parte. Y después tenemos una última parte, yo no sé si tú las ves ahí del capítulo. A ver, ¿qué pasa acá que no corre esto? Ahí está. No alcanzo a verme, ¿puedes leerlo? Porque... Sí. Dice del capítulo 16 al 19, aparición del Srimad Bhagavatam. Ajá, eso es lo que decía, como a través de las circunstancias que tuvo que vivir el rey Parikshit, de la maldición que recibió del niño Sringi, pues eso permitió que el descenso del Srimad Bhagavatam al planeta, en el sentido que ese conocimiento se iba a poder expandir hacia toda la humanidad, y claro, después a través, por la misericordia de Srila Prabhupada, estuvo ahí en los confines de Bharatavarsha, hasta que la misericordia de Srila Prabhupada hizo posible que el Bhagavatam esté disponible para nosotros, seres bien caliyugueros. A ver, voy para adelante. ¿Puedes leer, por favor? Canto 1, prefacio. El prefacio del Srimad Bhagavatam, aunque de esos es un documento centrado, puedes estudiarlo detalladamente como beneficio y utilidad, puesto que el Srimad Bhagavatam fue la obra más importante de la vida de Srila Prabhupada. Su prefacio es también un prefacio de su vida e instituciones, tal como ISKCON. Sí, por favor. Es que ya no me aparece otra cosa. La introducción al Srimad Bhagavatam es originalmente una biografía de 35 hojas de la vida del señor Chaitanya, el predicador ideal del Srimad Bhagavatam. Prabhu, si no se está escuchando nada. No se escucha nada. Se cortó, me parece, ¿no? Sí, se había cortado. Voy a regresar entonces a la diapositiva. A ver. Permítame un segundito. Un segundito que esto... A ver. Estamos en la diapositiva del prefacio. Acá está. ¿Están viendo ustedes ahorita? No. ¿Ahora? Sí. Sí, ahí aparece. Gracias. A ver, entonces.
Adelante, entonces. El canto 1. Perdón. Se me adelanté. Tierra linda. El canto 1. Sí. El canto 1 es un prefacio de todo el Srimad Bhagavatam. En un prefacio encontramos 1. El propósito del libro, 2. Las credenciales del orador, 3. Los requisitos del oyente y 4. Las circunstancias bajo las cuales se produjo el libro. Entonces, a ver, yo voy a hacer la pregunta. ¿Quién es el orador principal de Bhagavatam? A ver, alguien que me responda. No, para ver, otro. Nadie se Sutta anima. Goswami. ¿Cómo Sutta fue? Goswami. Sutta Goswami. Sukadeva Goswami. Sukadeva. Creo que sabe. El Bhagavatam habla del Saptaha Bhagavatam. Claro, el Bhagavatam que estamos haciendo ahora de Naimisharanya sí es Sutta Goswami, pero el Bhagavatam por excelencia, Saptaha Bhagavatam, que en realidad empieza en el segundo canto. El Sukadeva Goswami es el orador principal. ¿Quién es el principal oyente? No. Fuerte, a ver ahora. Maharaj Parishit. Maharaj Parishit, muy bien. Esto es un poquito, como decíamos, es muy amplia la respuesta, así que la vamos a hacer directamente. ¿Bajo qué circunstancias se produjo la disertación del Bhagavatam cuando llegó la era de Kali? Eso es lo que vamos a ver al final de las diapositivas. Y el propósito del Srimad Bhagavatam es dar refugio a las almas que quieren encontrar luz en esta oscura era de Kali Yuga. Bueno, entonces, los capítulos 1 al 3 son las preguntas de los sabios de Naimisharanya que le preguntan a Sutta Goswami y él responde. Entonces, ahora me voy a ir a la otra diapositiva. Permítame un segundito, ya nos vamos. Vamos para acá. Acá está BBT. Mapa conceptual. Entonces las preguntas de los sabios, sí las están viendo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces ahora voy a pedir también que me ayude porque esto yo no sé cómo ampliarlo para que no se vea esta parte. Pero bueno, tenemos lo mismo que teníamos antes, entonces en el capítulo 1, ahora estamos en el capítulo 1, tenemos 23 textos y está dividido en esta manera, en 3 partes. La primera parte es el preludio. Por ejemplo, el texto 1 es muy importante saberlo, como define Vyasadeva, ahí es donde Vyasadeva está hablando, diciendo que él medita en Krishna, la verdad absoluta que está más allá de la realidad ilusoria, y bueno, o sea, y Prabhupada da una explicación, como por decir, hermenéutica, de la interpretación del texto, la historia del texto, la autenticidad del texto, y también la autenticidad de que Krishna es la suprema persona de Dios, para que el lector, al menos un lector que no es consciente de Krishna, acepte esta premisa como para poder investigar, ¿no? Como yo siempre le digo a las personas que no practican conciencia de Krishna, al menos lo pueden tomar como la tesis, ¿no? Como el proceso hipotético deductivo. Está la tesis, y a lo largo del desarrollo de todo el compendio del Bhagavatam se puede corroborar o no corroborar la tesis que se presenta, que Krishna es la suprema persona de Dios. También dice el segundo texto que se rechaza por completo toda espiritualidad mundana, toda religiosidad mundana, y está destinado a personas que tienen un corazón puro, son Nirmasaranam Satam, que son personas libres de envidia. Y el texto 3, entonces, está dando una bendición, dice que pensadores, expertos, sabios, disfrutar este conocimiento del rasa. Entonces, la teología del Bhagavatam no es basada en la gratificación de los sentidos, no es la religión que en cualquier otro proceso vemos de que yo hago algo para que Dios me satisfaga, sino que se trata de desarrollar esa relación en la cual
el supremo disfrutador, eso es un concepto exclusivo de la literatura védica y exclusivo específicamente de la literatura Vaishnava. Es un concepto muy diferente a otras teologías de cualquier parte del planeta, que enfatiza más que nada el concepto de Dios como supremo controlador, pero no como supremo disfrutador. En otras teologías el disfrutador es uno, y Dios es el controlador, el abastecedor, el que hace que mi disfrute se eleve y se desarrolle, ¿no? Entonces rasa, en realidad claro, uno podría pensar, no, pues estoy tan lejos del rasa, pero si nosotros nos ponemos a estudiar la psicología del ser humano, está todo basado en relaciones. Todo lo que la persona hace está basado en relaciones. Hay que ir metiendo personas. Está basado en relaciones, y las cuerdas de las relaciones en el Bhagavatam se mencionan con el concepto Sneha Bandha, para las relaciones que nos atan a este plano material y a la cuestión de la identidad material. El apego, Sneha significa apego, o la cuerda de la relación, la cuerda del afecto. Bandha significa el enredo, ¿no? Y hay una, en el 10º canto hay una parte muy bonita donde se narra que, no me recuerdo la palabra exacta, es Nirshesha Yoga, que Krishna tiene unas cuerdas como tal, pero esas cuerdas, en realidad, con esas cuerdas él enlaza con los nudos del afecto a todos sus devotos de Vrindavan. Y no solo eso, dice el Venugita, que cuando Krishna a veces agarra la cuerda, es para apresar alguna alma condicionada en su entorno de amor y dulzura. Entonces, ese es digamos, el propósito final del Bhagavatam, desarrollar esta experiencia sensible, amorosa por la divinidad, por el Señor Supremo, y eso es lo que la bendición que está dando Vyasadeva para que el lector desarrolle, ¿no? Entonces ya después de esto comienza él hablando de la reunión que hubo entre los sabios de Naimisharanya y Sutta Goswami. Eso lo hemos escuchado tantas veces. Se reunieron para hacer un sacrificio en beneficio de toda la humanidad, muy preocupados por el bien del mundo, como los devotos del movimiento de conciencia de Krishna. Se puede decir que son como los sabios de Naimisharanya. Ellos están preocupados por el bienestar de toda la humanidad y están haciendo sacrificio, que es el Sankirtan Yagya. Ellos estaban haciendo un sacrificio de fuego, pero no tenía potencia el yagya, y por eso ellos decidieron consultar con Sutta Goswami qué era lo mejor. Entonces hicieron 6 preguntas, que es lo que viene en la última parte del capítulo, y estas son muy importantes porque en realidad estas 6 preguntas definen lo que va a pasar en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y como decíamos, estos 3 capítulos establecen la contundencia de la importancia del Srimad Bhagavatam, y se complementan muy bien con el capítulo 4, 5 y 6, donde se fundamenta el Bhagavatam en el contexto de los Vedas. De las 6 preguntas, ahora sí, me apoyo con esto. Eso, si lo pueden anotar, bueno, estaría muy bueno. Si no, yo después les puedo pasar las diapositivas. Sí. Pregunta 1. ¿Cuál es el absoluto y máximo bien para la gente en general? 2. ¿Cuál es la esencia de todas las escrituras? 3. ¿Cuál es el propósito de la venida de Sri Krishna? 4. ¿Cuáles son las encarnaciones del Señor para los asuntos creativos? 5. ¿Cuáles son las encarnaciones del Señor cuando viene a este mundo? Y 6. ¿A quién ha acudido los principios religiosos en Kali Yuga? Gracias. Entonces podemos ver que las preguntas que ellos hacen son muy diferentes de las personas superficiales que se acercan a alguna práctica espiritual para pedirle a Dios o al representante de Dios: por favor, alíviame de este sufrimiento, por favor, ayúdame a desarrollarme económicamente, por favor, ayúdame a que mi familia tenga un bienestar. Lo que ellos están netamente, como dice el Bhagavad Gita, ¿no? Vasudeva Sarvaniti Samahatma Sudra, son sabios que llegan a la conclusión correcta de que Vasudeva lo es todo en la vida espiritual, que Krishna
el Hijo, el divino Hijo de Vasudeva es todo, y en eso es en lo que hay que abocarse al estudiar la ciencia espiritual. Y por eso Prabhupada en el libro Kapiladeva menciona qué significa la escuela Bhaktivedanta. ¿Alguien sabe? A ver, de los que están acá escuchando. Bueno, entonces, no levantan la mano, yo lo digo. Bhakti se refiere a la personalidad de Dios, a la relación del alma con Dios, y Vedanta se refiere al estudio de la naturaleza individual como almas espirituales eternas. Entonces, los que siguen la escuela Vedanta no tienen esa perspectiva de la relación con Dios. Y por eso Prabhupada insistía en que, bueno, por eso sí se llama su editorial, y se llama Bhakti Vedanta Book Trust, ¿no? La escuela Vedanta que enseña específicamente la relación del alma infinitesimal con el Señor Supremo. Eso es lo que nosotros aprendemos, y por concomitancia, todo lo que tiene que ver con el estudio Vedanta que hacen otros, por ejemplo, los que estudian Sankaracharya y otras escuelas, está incluido. No es que nosotros no tenemos la correcta interpretación del Vedanta, porque de hecho el Bhagavatam es la interpretación más, como se dice meliflua, más exaltada del conocimiento Vedanta, y es el comentario natural del Vedanta que hizo el mismo autor del Vedanta, que es, o los Brahma Sutras también dicen, que se llaman así, de Srila Prabhupada, y ese autor fue el mismo de todo, que es Vyasadeva. Prácticamente Vyasadeva hizo todo, excepto algunas cosas como el Ramayana, algunos pequeños otros tratados, todo en realidad lo aportó Vyasadeva, la encarnación literaria del Señor. Entonces, bueno, ¿cuál es el máximo beneficio para toda la humanidad? ¿Qué es lo que debe hacer la humanidad para obtener el máximo beneficio? La esencia de las escrituras, como dicen, Burini Buri Karmani Srota Vyane Vivagaya, dice, existen muchas escrituras. Y le dicen a Sutta Goswami, tú eres una persona muy experta porque te dedicaste a estudiar muchísimo las escrituras, y Samudrita Surit Saram, dice, nos has dado, por favor, danos el Saram, la esencia del conocimiento de las escrituras, porque nos tomaría muchísimo tiempo estudiar en detalle todas las escrituras védicas. Esto no quiere decir que el devoto, el practicante de conciencia de Krishna, no conozca la literatura védica. O sea, la conoce desde el calidoscopio, desde la lupa del Srimad Bhagavatam. Por eso se dice que uno estudia el Bhagavatam y tiene acceso a todo el conocimiento védico, es el fruto maduro de todo el conocimiento védico. ¿Cuál es el propósito de la venida de Krishna? De la venida de Krishna en el sentido general, o sea, de Krishna como Bhagavan, ¿no? Y como sabemos en el Bhagavad Gita, hay 3 propósitos para que descienda el Señor. ¿Cuáles son? Paritranaya. Para matar a los demonios, para proteger a sus devotos. Y el tercero no sé. Y Dharma Sansthapakartanaya. Restablecer los principios. Los principios de la religión. Sí, exacto, restablecer los principios de la religión. Me voy a poner el audífono porque no los escucho, los jovenazos. Bueno. ¿Cuáles son las encarnaciones del Señor para los asuntos creativos? Ese tipo de avatar, ¿cómo se llama? Gunavatar. ¿Qué tipo de avatar dice el Bhagavad Gita? Mahavishnu. Gunavatar. No, Gunavatar son los 3, Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? Pero esos no son los de la creación, como creación y destrucción, ¿no? ¿O cuáles? No, los Purusha Avatar se llaman. Purusha Avatar. Exactamente. Sí, como dice Prabhupada cita en el capítulo 7 del Gita, texto 4, cita un mantra que dice Vishnu tu trini rupani Purusha akyani ato vidu. Dice el Vishnu toma 3 rupas, trini rupani. Katantu Mahashastri, el primero se encarga del Mahashastri, de la Maha creación. Dvitiyan Tuanda Samstitan, el Dviti, el segundo, entra en los Anda Kupa, en los universos oscuros. Y Tritiyan Sarva Bhutanam, el tercero entra en
al lado de la entidad viviente, hacia el lado del corazón, en el átomo. Entonces esas son los Purusha Avatar, y el nombre del canto es la creación, aunque se hablan de muchos temas, digamos, en el orden pedagógico, cronológico, que el Bhagavatam quiere ir desarrollando. El primer concepto enlaza con lo que el Bhagavad Gita explica, que es el Aishvarya Bhakti. El Aishvarya Bhakti es el Bhakti, o esa sensibilidad de amor, de aprecio, de afecto que se desarrolla por el Señor, por entender la gran creatividad, y la creatividad no en el sentido como la tradición judío-cristiana nos ha explicado, que Dios es el creador y que se cansa creando, y la creación es algo muy pesado, sino más como por el lado artístico, ¿no? Toda la creación del Señor es muy artística, es muy bella, ¿no? Pero también hay otro Aishvarya Bhakti, porque digamos, el Aishvarya Bhakti se desarrolla estudiando Prakriti, la creación del Señor. Pero hay otro Prakriti, que el Bhagavad Gita también menciona, que es Daivi Prakriti, la energía espiritual, el mundo espiritual. Entonces, bueno, esta es otra de las 4 preguntas, y de las 6 preguntas, perdón. ¿Pueden apagar el micrófono los que están entrando, por favor? ¿Cuáles son las encarnaciones del Señor cuando viene a este mundo? O sea, además de las encarnaciones Purusha, hay otras encarnaciones. Esto, en el capítulo 3 se va a mencionar esto, y en el capítulo 7 del segundo canto también se van a mencionar. El orden no es exactamente el mismo, pero más o menos va por ahí, porque como hemos escuchado de los devotos mayores, el estudio del Bhagavatam no es necesariamente cronológico. Entonces, la cronología que se presenta en una y en otra es diferente. Cuando Maitreya Muni también habla de los principios creativos en el tercer canto a Vidura, también explica aspectos un poquito diferentes. Pero él estudió el Bhagavatam con su línea, que es la Kumara Sampradaya. Bueno, entonces, esa es la quinta pregunta. Y la sexta, ¿dónde acudieron los principios religiosos ahora que Krishna no está? Krishna se fue. ¿Dónde vamos a encontrar la espiritualidad pura, el camino, la devoción pura, el camino seguro para volver de vuelta a casa, de vuelta a Dios? Entonces vamos para adelante. Este es el capítulo 2, según alcanzó. Sí, exactamente. Se llama Divinidad y Servicio Divino. Si fuéramos congruentes con el orden secuencial en que el capítulo explica la divinidad y el servicio divino, en realidad tendríamos que explicar al revés. El capítulo se tendría que llamar Servicio Devocional y Divinidad. Porque lo primero que establece el capítulo 2 es acerca del servicio, y después habla a quién es el objeto del servicio, cuál es la divinidad, porque en la tradición védica hay muchas deidades, los semidioses, ¿no? que mucha gente acepta como si fueran el objeto máximo de devoción. Entonces, bueno, acá en la primera parte, los primeros 7 textos, hay 2 de las respuestas a las preguntas. Entonces, si se acuerdan, la primera pregunta era ¿cuál es el beneficio máximo que necesita la humanidad? ¿Y cuál es la esencia de todas las escrituras? Entonces vamos a leer el texto 6 y 7, por favor. Sí, capítulo 2, textos 6 y 7. Si tienen el libro ustedes también, que yo les había sugerido, pueden ver. Capítulo 2, textos 6 y 7. Sí. Vale. Dale para adelante. La suprema ocupación, Dharma, para toda la humanidad, es aquella mediante la cual los hombres pueden llegar a prestarle amoroso servicio devocional y trascendente al trascendente Señor. Para que dicho servicio devocional satisfaga al yo por completo, debe estar libre de motivaciones y ser ininterrumpido. Entonces, esta es la primera respuesta, ¿no? ¿Cuál es el beneficio máximo? La suprema máxima ocupación es servicio final a Haituki, a Pratijata. A Haituki significa sin motivo, como define también Rupa Goswami, ¿no? Rupa Goswami en el Néctar de Devoción define 5 aspectos del servicio final puro. Acá se está dando la esencia general, como más en forma de sutra, más sintetizado.
Ahaituki significa sin motivación, y claro, Rupa Goswami lo expande como dice, libre de jnana, libre de karma y cualquier otra tendencia que haya por ahí dentro del concepto védico. Y apratijata. Jata, en sánscrito significa hacha, también significa matar. Atmaha, por ejemplo, como menciona el texto 3 del Sixth Upanishad, el asesino del alma. Ja o jata significa matar, y apratija significa, o sea, niega, vuelve antónimo a la palabra. Entonces, literalmente significa un hacha sin filo. Entonces, un hacha, ¿para qué? Para cortar. Pero un hacha sin filo no corta. Entonces, por eso se dice que el servicio devocional puro es apratijata, no se interrumpe ni siquiera con la muerte. O sea, la muerte no es un impedimento para el servicio devocional. Es el devoto que parte de este mundo va a continuar haciendo servicio devocional en sus próximas existencias. La respuesta 2, a ver, esa es la 7. Bueno, es la 7, 8 y 9. Hay varias cosas, pero dale. Texto 7. Por prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios, Sri Krishna, uno adquiere de inmediato conocimiento sin causa y desapego del mundo. 8. Las actividades y ocupaciones que desempeña un hombre conforme a su propia posición no son más que una labor inútil, sino provocan la atracción por el mensaje de la personalidad de Dios. También está ahí. Entonces, bueno, la esencia de las escrituras es evocar el sentimiento de servicio devocional a todas las personas que siguen el sendero védico. Luego, esta sección, sin duda que para aquellos que han leído alguna vez el Bhagavatam es sumamente relevante. Prabhupada lo cita infinidad de veces, por ejemplo en el capítulo 7, texto 1 del Bhagavad Gita, donde Krishna dice, Tatsrinu, termina ese texto diciendo, ahora oye, como Asamsayan Samagraman, como libre de dudas podrás conocerme, Ashaktamana, apegando tu mente a mí. Entonces, ¿cómo es que se logra esto? Desarrollando todo este proceso que se llama de Sraddha Bhakti. Por ejemplo, el texto 16 dice, gran servicio se ofrece o sea, gran avance se puede hacer cuando uno ofrece servicio al devoto puro, porque esa atracción al devoto puro, esa fe inicial, a veces uno cuando llega a la conciencia de que ella no sabe todas estas cosas filosóficas, pero siente que Srila Prabhupada tiene el mensaje más puro, pues percibe eso y decide emprender su servicio. O sea, entrar en ISKCON significa entrar en la embajada del mundo espiritual. Este es el proceso, el boleto de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Y a pesar de que tiene sus vericuetos, la interacción social con este movimiento, en realidad es eso. O sea, Srila Prabhupada puso este mundo de Sravana Kirtan, que es muy loco, porque, por ejemplo, gente que es vecina nuestra, vive en el mismo mundo físico que nosotros, pero vive en otra dimensión, ¿no? Pues nosotros vivimos por la misericordia de Prabhupada en la dimensión del Sravana Kirtan, pero las otras personas no. Entonces tenemos que tratar de volver afortunadas a esas personas también, de que puedan entrar en el mundo del Sravana Kirtan. Entonces, bueno, estos textos son muy famosos, ¿no? Como dice, Srimanta Swakata Krishna, Punya Sravana Kirtana, Pridantas Tohyabadrani, Vidunoti Suripsatam. Dice que el Krishna Kata, cuando se escucha y se oye como es debido, y se canta como es debido, hace que lo inauspicioso, lo Abadrani, empieza a salir. Ese proceso se llama Anartha Nivriti. Entonces, pues, en el comienzo es Sraddha, que es la fe, que junto con el apego al devoto puro, Sraddha Sadhu Sangha, el devoto puro, después vayan a Kriya, empezar a hacer servicio, el servicio de escuchar, ese es el servicio más importante de todos. Como decía Devamrita Swami, la principal responsabilidad en el día del practicante de conciencia de Krishna es ser un buen escucha del mantra Hare Krishna y de la recitación del Bhagavatam que viene del labio del devoto puro.
como el otro día escuchamos a la devota, Aruda, la madre Aruda, que decía, no hay que tener miedo a presentar, el Bhagavatam tiene toda la información necesaria para alcanzar el mundo espiritual, no hay que tener absolutamente ningún temor, ninguna falta de duda, o sea, ninguna falta de fe, perdón, estoy expresando mal. Está todo ahí, ¿no? Entonces, despejar lo inauspicioso viene cuando uno le da el espacio al devoto puro día tras día, tras día, tras día, a que a través de la escritura y sus comentarios permee la conciencia contaminada que tenemos y poco a poco nos vaya purificando. Entonces, dice, ¿cómo es este verso? Por asistir regularmente a clases de Nashta Prayeshu Abadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamas Loket Bhaktirvavati Nashtiki. Por asistir regularmente a estas disertaciones del Bhagavatam, siempre hay que tener entusiasmo cuando en nuestra comunidad los devotos se reúnen a disertar sobre el Bhagavatam, y por prestar servicio a la misión del devoto puro, por tratar de ayudar al devoto puro en su misión de expandir conciencia de Krishna, todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo. Ayer un devoto me preguntaba que tiene una gran preocupación, como la tenemos muchos, de que mucha gente en el movimiento está perdiendo fe en los libros de Prabhupada, porque quieren abordar los libros de Prabhupada desde una perspectiva superficial, psicológica, intelectual, pero los libros de Prabhupada, no, aunque tienen esas dimensiones también, psicológica, espiritual, intelectual, en realidad el Bhagavatam está dirigido especialmente para la conciencia espiritual, ¿no? Y aunque uno no entienda intelectualmente, no lo pueda volver inteligible, el trabajo del sonido del Srimad Bhagavatam y de las palabras del devoto puro hacen efecto. Y el devoto me preguntaba, ¿y cómo puedo yo mantener esa fe? Entonces yo le decía, un camino, que es el que en lo personal su servidor tomó, es salir a la calle a sufrir un rato. O sea, nosotros no salimos a distribuir libros con el objetivo solamente que siempre nos vaya bien, de que distribuyamos muchos libros. Salimos a la calle con el objetivo que a veces nos vaya mal, porque de esa manera uno desarrolla apego por el devoto puro, le está ofreciendo servicio incondicional al devoto puro, año tras año, día tras día, lluvia tras lluvia, sol tras sol, calor tras calor, que era en realidad lo que hizo Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, el que hacía toda esta descomunal tarea solo. Cuando salga en Lilamrita, lean el capítulo 11 de Lilamrita, es un capítulo así desgarrador, como Prabhupada se preocupaba por conseguir primero que nada donativos para imprimir el Bhagavatam. Viajó como 700 kilómetros para que una persona le diera una donación, la consiguió, volvió, y cuando volvió, él mismo iba a comprar el papel para ahorrar, para tercerizar el trabajo, después lo llevó a una imprenta, le imprimieron el libro, pero con letra muy chiquitita, él no quería quería que tenga mínimo letra tamaño 12 para que se pueda ver bien. Por ejemplo, el Bhagavatam que tenemos ahora tiene letra tamaño 10,5, por acá está Govinda, después nos puede confirmar. Y entonces tuvieron que llevarlo a otra imprenta, y Prabhupada se iba muchas veces caminando, y todo esto porque él estaba pensando en ti, devoto, en ti, devota, en su servidor, de que necesitábamos nosotros tener a disposición este mensaje tan especial. Y por eso, si los devotos que no tengan Bhagavatam, por favor, urgente, vayan a su BBT más cercano y consíganlo, y ríndanle homenaje al esfuerzo de Srila Prabhupada, que hizo para que el Bhagavatam esté a nuestra disposición. El Bhagavatam no es solamente para mostrar prestigio institucional de que tenemos una gran enciclopedia, sino que es para que nosotros poquito a poco, el sonido del Bhagavatam vaya entrando vez tras vez, y volverlo a leerlo vez tras vez, hasta que la conciencia se quede limpia y estemos listos para volver de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Y como yo le digo a los devotos brahmacharis, no hagas nada, en ningún paso social, hasta que no leas por lo menos 3 veces el Bhagavatam. Y a lo mejor después se te van las ganas. Pero bueno, la cuestión es que por donde sea que estemos, si somos miembros de la congregación, devotos dedicados a hacer actividades misioneras así como de tiempo completo,
por donde sea que sea, tenemos que darle el tiempo necesario a que el Bhagavatam haga su efecto. Entonces, por eso estos textos que están acá son sumamente importantes y no son para estudiar intelectualmente o de memoria, sino que para que poco a poco se vuelvan una realización de vida. Y como dice acá la conclusión, todo apunta al servicio del Señor. Vamos a hablar del otro tema del capítulo importante, que es la divinidad, ¿no? Entonces, ahí se está explicando sobre distintas deidades. Se habla de los Gunavatares, lo que mencionaba Brayendra como era al comienzo, que son Brahma, Shiva y Vishnu, ¿no? Pero Vishnu es el principal. Y hay un texto, por ejemplo, creo que es el 26, donde dice que es un texto que yo estaba muy contrariado con este texto por muchos años, hasta que lo comprendí, porque yo antes, cuando llegué a la conciencia de Krishna, traía esa idea de que el educador espiritual siempre tiene que hacer así suavecito, te tiene que decir las cosas, nunca te tiene que decir cosas contundentes, fuertes. Y cuando yo leí ese texto que decía que los devotos no adoran las horribles formas de los semidioses, dije, wow, pero qué despectivo que es Srila Prabhupada, ¿por qué lo está mencionando de esta manera? Y en realidad, por falta de purificación, o sea, simplemente eso, cuando uno no entiende a Srila Prabhupada, no es que Srila Prabhupada está equivocado, uno está equivocado, uno no entiende. Y la cuestión es que eso en realidad se refiere a Bhadrakali, que es una forma amedrentadora, que en el quinto canto se menciona, por ejemplo, cuando él fue a Bharata Maharaj, ¿no? Lo iban a inmolar unos adoradores de Kali, la misma deidad de Kali, para defender al devoto puro, salió en una forma amedrentadora. Entonces, a eso se refiere. Y bueno, como dice acá, entonces lo que se establece en esta sección, que la divinidad a la que se tiene que ofrecer servicio es a Krishna. Y después acá, continúa el texto del capítulo, del texto 30 al 33, está la respuesta a la cuarta pregunta. Ahí. ¿Cuáles son las encarnaciones del Señor para asuntos creativos? Entonces, ¿puedes leerla, por favor? El texto 30. 2.30. Dale. Texto 30. Al comienzo de la creación material, esta absoluta personalidad de Dios, Vasudeva, en su posición trascendental, creó las energías de causa y efecto mediante su propia energía interna. Después de crear la sustancia material, el Señor Vasudeva se expande y entra en ella. Y aunque Él está dentro de las modalidades materiales de la naturaleza y parece ser uno de los seres creados, aún así siempre está plenamente iluminado y en su posición trascendental. Entonces, esto es como una introducción a un tema que va a ser muy recurrente en el Bhagavatam, que es cómo el Señor está vinculado con su creación material, y como explica el Bhagavad Gita, ¿no? Madhyaya Akshena Prakriti Suyate Sacharacharam. Yo estoy y al mismo tiempo no estoy. Estoy en el sentido que la energía que manifiesto es mi energía, y en ese sentido estoy omnipresente, pero como individuo, Krishna del mundo espiritual, porque el Krishna menciona en el capítulo 7 del Gita a la energía material como Vina Prakriti, mi energía apartada, la energía en realidad en la cual yo no tengo demasiada atracción a estar, pero dejo también a mis encarnaciones Purusha, que son los Vishnu, como habíamos mencionado antes, para regir, o sea, manifestarse en ese aspecto, pero en realidad Krishna lo que le interesa es netamente el mundo espiritual. Y está acá en el mundo material, en el corazón de los devotos puros, como le dijo a Durvasa Muni, Sadaborri Dayamahyam, dice, yo en realidad no estoy en el corazón de los yogis, ni de los impersonalistas, ni de los vedantistas, yo estoy en el corazón de los devotos puros. La última parte me ayudas a leerla porque no alcanzo a verla. No, en la diapositiva.
El 34. Respuesta a pregunta 3 en el canto 1, capítulo 1, texto 12. Las encarnaciones aparecen para reclamar las almas puras. ¿Puedes leerla? Eso es lo que dice. No, Tu micrófono, Aravinda, está silenciado. perdón, gracias. Está bien, voy a continuar adelante porque tengo esa limitación que yo no sé cómo poner el zoom en pantalla completa. Vamos a ir al capítulo 3 para que no se nos haga demasiado largo la cosa. Entonces, Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Una de las preguntas era sobre las apariciones del Señor en el mundo material, más allá de las encarnaciones purusha, que son los que por default tienen que estar acá para llevar los asuntos creativos y regir el universo material. Pero Krishna desciende, como vemos en el capítulo 4 del Gita, hay 6 tipos de avatar, aparte del, bueno, son 5 más aparte de los purusha avatar. Están los guna avatar, los lila avatar, los shakti abhaya avatar. Y bueno, acá se mencionan, bueno, por ejemplo, del texto 1 al 5 se habla de los purusha avatar, que es lo que ya venimos mencionando del capítulo anterior, ya se venía mencionando en el capítulo anterior. Del texto 6 al 27 se mencionan 22 encarnaciones. Hay muchas encarnaciones del Señor. Algunas de ellas son encarnaciones, son encarnaciones lilas, otros son Shakti Abhaya Avatar, y eso es a lo largo del estudio del Bhattan es algo que tenemos que ir, como se dice, dilucidando, entendiendo. Por ejemplo, la encarnación de Ramachandra, hay dos maneras de explicarlo, y yo hace 30 y algo de años que leo los libros de Prabhupada y todavía sigo sin terminar de comprenderlo. Pero como digo, ¿no? Sigo leyendo y sigo cantando y sigo sufriendo en la calle de vez en cuando para invocar la bendición de Krishna y de Srila Prabhupada y ir entendiendo poco a poco. Y después, entonces, lo más importante de este capítulo, bueno, son 2 cosas muy importantes en realidad, todo es muy importante. En el texto 28, que ahora lo vamos a ver al final, está en lo que se llama el Paribhasa Sutra, que es el texto, de acuerdo a Jiva Goswami, más importante del Bhagavatam desde la concepción, ¿cómo se llama? Tattva. Hay 2 tipos de observaciones en calidad de textos importantes en el Bhagavatam. Desde la concepción tattva o filosófica y desde la concepción rasa o de relación pura con el Señor. Los versos más importantes en relación con el rasa están en el capítulo 29 del 10º canto. Pero en relación con filosofía, con establecer a Krishna como la suprema personalidad, el texto 28 es el más importante. Y en la sección última de este capítulo, que va del texto 40 al 44, se responde la última pregunta, que en realidad es la más importante de todas estas preguntas de los sabios, porque da pie al estudio del Bhagavatam, que es a dónde han acudido los principios religiosos, los principios del servicio social ahora que Krishna se fue. Entonces vamos a leer estos textos del 40 al 44, los puros textos. 3:40. Capítulo 3, Krishna, la fuente de todas las encarnaciones, texto 40. Sí. Texto 40. Este Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria de Dios y lo recopiló Srila Vyasadeva, la encarnación de Dios. El Srimad Bhagavatam tiene por objeto el máximo bien de toda la gente y es supremamente triunfante, supremamente bienaventurado y supremamente perfecto. Next. Después de extraer la crema de todas las escrituras védicas e historias del universo, Sri Vyasadeva le entregó el Srimad Bhagavatam a su hijo, quien es el más respetado de los seres autorrealizados. Sukadeva Goswami
el hijo de Vyasadeva, le entregó a su vez el Bhagavatam al gran emperador Parikshit, quien se sentó a orillas del Ganges, rodeado de sabios, a aguardar la muerte, sin comer ni beber. Este Bhagavad Purana es tan brillante como el sol, y ha surgido justo después de la partida del Señor Krishna a su propia morada, acompañado por la religión, el conocimiento, etc. Las personas que han perdido la visión debido a la densa oscuridad de la era de Kali habrán de recibir la luz de este Purana. Oh brahmanas eruditos, cuando Sukadeva Goswami recitó el Bhagavatam ahí, en presencia del emperador Parikshit, yo lo oí a él con suma atención y en consecuencia, por su misericordia, aprendí el Bhagavatam con ese eminente y poderoso sabio. Ahora trataré de hacerles oír exactamente lo mismo, tal como lo aprendí de él y como yo lo he comprendido. Muy bien. Ahora sí, perdón, estaba hablando. Entonces, estas 4 textos son las respuestas a la 6ª pregunta, que es donde han acudido los principios religiosos ahora que Krishna se fue. Y bueno, como se establece, como vemos acá de manera contundente, la personalidad del Bhagavatam. En realidad el Bhagavatam es una persona. Dice que, por eso se dice que está el libro Bhagavatam y el devoto Bhagavatam. Y en realidad la persona Bhagavatam, si nosotros lo tomamos de esa manera, no como un libro seco o solamente intelectual o informativo, sino como la personalidad de Dios, entonces vamos a empezar a tener una relación personal con el Bhagavatam, y el Bhagavatam muchas veces nos va a hablar directamente, el Bhagavatam y el devoto puro, porque está ahí, está el libro Bhagavatam y el devoto Bhagavatam, porque los comentarios de Prabhupada nos presentan, ¿no? Nos limpian, nos hacen a chamán a nosotros, nos ponen tilak y nos presentan a Krishna, y Krishna, cuando lo estamos observando a través de las páginas de Bhagavatam, nos presenta a su devoto puro. Krishna no se quiere manifestar solamente por sí mismo sin la presencia de su devoto puro. Donde está Krishna está su devoto puro, y por lo tanto nosotros le damos la misma importancia a los textos del Bhagavatam que al mensaje del devoto puro. Y como, bueno, hace poco Bhaktisundar Maharaj nos compartió una cita de Bhaktivinoda Thakur, que él decía que lo que un devoto Mahabhavata, completamente autorrealizado, voy a ir un poquito más para atrás para enfatizar este punto. Cuando Srila Prabhupada estaba partiendo del planeta, los devotos con mucho dolor, con mucha pena, se tuvieron que acercar a él para preguntarle cosas funcionales de la misión. Entonces, bueno, con las propiedades, la organización administrativa de la misión, esas cosas obviamente también eran muy importantes. Pero hay 2 cosas que eran de las 6 o 7 puntos que le presentaron los devotos, eran 2 cosas que eran las más importantes. Una de ellas era sobre cómo iba a seguir el principio del guru, la iniciación después de que él se partiera. Y está la grabación para los incrédulos y para las personas que tienen esa intención de hacer ver que a los representantes de Prabhupada no son puros, no son fidedignos o no están en el nivel para representar dignamente a Prabhupada. Pues Prabhupada dijo porque le preguntaron quiénes van a ser las personas que sean iniciadas por tus discípulos. Y Prabhupada menciona, y está la grabación, van a ser mis nietos. Entonces eso indica que el concepto Ritwik, que es una teoría que se desarrolló después de que Prabhupada partió por un devoto que se llama Nityananda y con un grupo que se armó ahí, no es congruente con lo que Prabhupada quería dejar. Claro, el Ritwik es una función dentro de los rituales védicos, por ejemplo, cuando el nombre de alguien se inicia, por ejemplo, a veces hay un devoto que el maestro espiritual está lejos, entonces un devoto mayor, por pedido del maestro espiritual, le da la yapa, le da el nombre espiritual, organiza la ceremonia de fuego. En ese sentido, hay esas cosas, ese concepto está ahí, pero los devotos que actualmente están iniciando en la asociación discipular Gaudiya Vaishnava que viene de Srila Prabhupada, los gurus presentes son
los que si uno los sigue con la pureza necesaria, con el entusiasmo necesario, nos van a llevar de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Bueno, esa es una, pero lo otro, que es el punto que yo quería enfatizar, es que cuando a Prabhupada le preguntaron, ¿y cómo va a ser la traducción de las Escrituras? En esa pregunta, Prabhupada se tardó muchísimo para responder, estuvo haciendo un silencio muy, muy grande. Y lo que dijo, en esencia, es, las personas que se dediquen a traducir el Bhagavatam tienen que estar libres de las modalidades de la naturaleza material. No pueden ser personas afectadas por lo material, por lo social, por lo que sea. Entonces, ¿qué decir en el caso de Srila Prabhupada, ¿no? O sea, si nosotros, como seguidores de él, aceptamos el apoderamiento directo de Krishna para traducir y comentar los textos, ¿no? Mismo Prabhupada a veces en su jardín del templo de Los Ángeles, en su mecedora, le pedía a los devotos que le leyeran el libro de Krishna, y una vez le dijo al devoto que le dijo, ay, voy a leer esto, ¿no? Y el devoto lo leyó y dijo, pues está buenísimo esto, dijo Prabhupada, ¿no? Y claro, el devoto que explica esta anécdota cuenta que en realidad no es que Prabhupada lo estaba diciendo por orgullo, ay, yo soy el mero traductor, el mero interpretador, sino que él mismo entendía que Krishna le usaba su pulso para dirigir el mensaje al alma condicionada. De hecho, por ejemplo, cuando Bhaktivinoda Thakur, él tenía 500 programas de Namahata, imagínense, ¿no? que 500 centros de prédica. Nosotros a veces no podemos ni con uno, con un templo, nos volvemos locos, él tenía 500. Y él decía que antes de salir a predicar, el día que le tocaba salir a predicar, él cantaba rondas orándole a Krishna en cada cuenta de la yapa, orándole para que un alma más se conecte con Krishna. Entonces, lo que Prabhupada hizo no está afectado por las modalidades de la naturaleza material, sin duda que no, y por eso nosotros le damos el respeto debido a sus significados, porque es la manera que nosotros podemos llegar a entender a Krishna. Bueno, y el último texto del cual voy a hablar, que es el que, de acuerdo a Jiva Goswami, es el más importante del Bhagavatam en cuanto a tattva, como he mencionado, es este que dice, Ete chan sakala puncha, Krishna stu bhagavan swayam, indrari vaikulan loke, miridayante yo yuve. ¿Puedes ayudarme con la traducción? ¿Cuál? El 28. Si no, yo lo leo. Todas las encarnaciones antes mencionadas son o bien porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor. Pero el Señor Sri Krishna es la personalidad de Dios original. Todas ellas aparecen en los planetas siempre y cuando hay un disturbio creado por los ateos. El Señor se encarna para proteger a los teístas. Entonces, ¿por qué Jiva Goswami quiere establecer esto? Porque ya en un contexto Vaishnava, de las distintas tradiciones Vaishnavas, hay muchos seguidores de otras líneas que no aceptan a Krishna como la suprema persona de Dios, sino algunos dicen que Krishna es la novena, décima o octava, la octava encarnación de Vishnu. En realidad, en este contexto, la encarnación décimo novena y veinteava son Krishna y Balaram. Y ahí el Bhagavatam dice, Buddha Kapata Manusa, que ellos adoptaron un traje aparentemente humano para poder moverse dentro de los hombres, de la humanidad, y poder ejecutar su misión, que es atraer a las almas avanzadas de vuelta al servicio devocional puro. Entonces, bueno, cuando Chaitanya Mahaprabhu viajó por el sur de la India, se encontró con muchos de estos seguidores de otras líneas Vaishnavas. Por ejemplo, ayer fue el día de la desaparición de Gopal Bhatta Goswami, y su papá, si mal no me recuerdo, era Venkata Bhatta, se le llama su nombre. Él era un adorador de Vishnu, y él tuvo la fortuna de que el señor Chaitanya se quedó 4 meses en su casa, porque justo le agarró en la época de las lluvias, la época del monzón, y se tuvo que quedar ahí, y por la asociación de Chaitanya Mahaprabhu, él logró comprender que Krishna es la suprema persona de Dios, y se volvió un devoto de Krishna. Y su hijo, que tenía 13, 14 años, estaba tan atraído al señor Chaitanya Mahaprabhu que finalmente después tomó la orden de vida de renuncia y se fue a vivir a Vrindavan.
y se volvió uno de los 6 Goswamis principales de Vrindavan, Gopal Bhatta Goswami. Bueno, entonces, a ver qué sigue acá. Lecturas recomendadas, dice acá. El BBT tiene ya página de venta online para México. Poquito a poquito, ya lo vengo avisando, siempre digo poquito a poquito, nos extendemos un poco más para la próxima semana, pero Argentina y Chile ya está casi. Y voy a volver a hacer un repaso. Este es el tronco principal de estos 3 capítulos, que son las 6 preguntas que los sabios hacen, y las respuestas que Sutta Goswami hace, invocando las bendiciones de su maestro espiritual, y como dice al final, la pregunta 6 es la más importante porque habla de la importancia del Bhagavatam, y él dice, Yatadinan Yatamahim, tal como yo lo he escuchado primero es eso, ¿no? O sea, un devoto primero escucha y después interpreta. Tal como yo lo he escuchado y tal como hasta donde yo lo he asimilado, voy a intentar hablar del Srimad Bhagavatam. Entonces, y también hay otro ejemplo más adelante en el Bhagavatam que dice que así como hay aves que vuelan a distintas alturas, también hay oradores del Bhagavatam que vuelan a distintas alturas de comprensión y de asimilación del Bhagavatam, pero cualquier devoto que esté apegado al Bhagavatam de una u otra manera, nos puede, como se dice, dar un mensaje positivo para avanzar más en el apego al Srimad Bhagavatam. Bueno, entonces, estas son algunas líneas generales. Ahora sí, vamos a tomar comentarios o preguntas que gusten hacer, si es que hay. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Brayendra Kumar, a ver, adelante. Cortita, para que darle posibilidad a otros. Sí. Quería preguntar acerca de esa comparación que hizo acá, de lo de la sociedad. Entonces no entendí la relación devocional que continúa después de la muerte, pero no entendí muy bien la palabra. Perdón, Brayendra, sabes que creo que no soy yo solo, sino que la mayoría no pudo. No se oye. Sí, escuché algo de Pratijata, pero después te escuché como el chiste de un tartamudo que fue a la montaña y le dijo algo al eco, y el eco escuchó y dijo, ¿qué dijiste? El eco no le... Entonces, si lo puedes escribir, por favor, porque no parece que tu conexión no está buena. Parece que ya. Ahora ya sí. me puedes escuchar. Ahora sí, okay. A ver. Entonces le preguntaba sobre esa comparación de Pratijata, porque pues me pareció muy interesante el significado de la palabra como un hacha sin filo, como medio inútil, por así decirlo, ¿no? Como, pues, entonces, ¿cuál es el uso? Pero entonces no entendí qué relación tiene con que el servicio devocional continúa incluso después de la muerte. Ya no entendí bien la relación de esa parte, ¿no? Bueno, o sea, Ahaitukiya Pratijata significa inmotivado, o sea, sin ninguna motivación mundana, y eso es lo que Prabhupada nos hizo énfasis todo el tiempo, de buscar a Krishna. Por ejemplo, Prabhupada dice en el capítulo 17 del Bhagavad Gita, mucha gente piensa que ir al templo son simplemente para hacer reverencias y llevar un regalo a Krishna es algo inútil. Están acostumbrados a que si van al templo es porque hay que pedirle algo. Pero el ritual en la modalidad de la bondad, en la modalidad pura, es que uno va siempre al templo a ofrecer un servicio y le llevarle algo, un paquete de arroz, una flor, y no es porque el templo lo necesite, es porque uno necesita desarrollar una relación amorosa con Krishna. Entonces es para Krishna. Entonces, bueno, pero me fui un poco del punto. O sea, Ahaituki es eso, inmotivado, ¿no? El otro día yo estaba dando un ejemplo por ejemplo, Prabhupada estaba hablándoles de este punto a unos líderes políticos en India. Y estaba muy enfático, Prabhupada estaba muy fuerte hablando de los 6 Goswamis de Vrindavan, eran administradores, eran muy expertos en política y dejaron todo o pusieron a Krishna como lo más importante. Ustedes tienen que hacer lo mismo, ¿no? Y los políticos, bueno, un poco así, como por respeto sí, pero no. Entonces, en ese momento aparece Sarasvati, la hija de Prabhu Syamasundar y la madre Malati.
Bueno, ahorita ellos se separaron, la madre Marati es prácticamente una renunciante, ¿no? Marati tiene más o menos como 40 años, ya no es una niña, pero en ese momento era una niña, y tenía su peluche de Krishna, ¿no? Entonces, Prabhupada, de una u otra manera, fue súper experto, y sin que ella se diera cuenta, agarró el peluche y se lo escondió atrás, en su espalda, ¿no? Y le dijo a Sarasvati, Sarasvati, ¿dónde está Krishna? Refiriéndose a su peluche, ¿no? Y cuando Sarasvati no vio a Krishna, empezó a correr por toda la sala así en ansiedad, ¿dónde está Krishna? ¿Dónde está Krishna? Tan experto Srila Prabhupada, porque estaba ejemplificando el sentimiento que le estaba queriendo transmitir a estos políticos de la importancia, de que hasta un niño puede sentir ansiedad por Krishna, ¿no? Y en un momento como dice el chavo, me doy, dijo Sarasvati, ya no, era Kiko, ¿no? Bueno, no sé quién sea. Entonces Prabhupada le dijo a Sarasvati, Sarasvati, ¿quién te puede dar a Krishna? Y entonces en ese momento Sarasvati se iluminó y dijo, tú, el devoto puro, me puedes dar a Krishna. Entonces Prabhupada sacó su peluche y se lo devolvió. Srila Prabhupada está enseñando servicio devocional puro y motivado, ¿no? a Krishna hasta un niño. ¿No? Bueno, obviamente los niños tienen que aprender servicio devocional puro. El otro día hubo una devota que nos explicó las glorias del Bhagavatam para los niños, y la verdad que todos quedamos reprendidos en seguir escuchándolo. Y a Pratijatá, como decíamos, es ininterrumpido, o sea, no se corta con la muerte, o sea, el servicio devocional, como dice el Bhagavad Gita, Nehavi Grama, Nasosti, Pratevayon, Navidate, Swalpin, Apia Sadarmasya, Tradiate, Mahato Vayan. En este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna, y un pequeño avance que uno haga lo protege a uno del peligro más grande de todos, que es el perder la posibilidad de seguir haciendo servicio devocional. Mismo hasta el punto que el rey Bharata, por apegarse a un venado, perdió la forma humana, pero aún así, porque él había sido muy sincero en su servicio devocional, en cuerpo de venado se iba a reuniones de Bhagavatam, no iba a reuniones para tomar alcohol, escuchar música agropecuaria como la que escucho yo siempre por mi pueblo, que los rancheros acá se la pasan tomando cerveza y escuchando música agropecuaria, música ranchera. Entonces eso es lo que significa, y la definición de Pratijatasi es eso, que no se corta, o sea, el hacha que no puede cortar es ese servicio devocional contundente, ¿no? Como dice Trivena, Bhakti Yogena, Yayeta, Purusham Paran, el servicio devocional que es como un rayo, así como, o sea, cuando uno hace servicio, como decía Jesús también, no tiene que hacerlo a medias tintas, ¿no? O sea, servicio significa me entrego, ¿no? Y eso es lo que nos mostraron los primeros seguidores de Srila Prabhupada. Ellos se entregaron sin condición. Y lo que vemos es que Krishna siempre protege a su devoto, ¿no? Tú también has tenido tantas experiencias en la distribución de libros como Krishna. A veces llegamos a un lugar y no sabemos ni qué va a pasar, ni a dónde nos vamos a alojar, ni nada, no sabemos nada, y Krishna nos organiza todo, ¿no? Porque estamos tratando de hacer un servicio para él. Entonces, eso es ininterrumpido, significa que no es que yo me rendí cuando tenía 20 años, y ahora que ya tengo 30 ya no me rindo, la llevo, como dicen en Panamá, tómatela tranquilo, panameño, dicen. Llévatela tranquilo, panameño. No, o sea, uno tiene que, como se dice, ser contundente, tiene que ser así como, siempre tener mucho entusiasmo, ¿no? Porque tratar de cazar el rinoceronte blanco, como decía Srila Prabhupada. ¿Otra pregunta o comentario? Hay dos En el chat, a ver. Por favor, sí. No puedo. Si no, la leo yo. ¿La leo yo o la lees tú? Bueno, a ver, dice que acá hay dos preguntas. Hare Krishna, buenos días. Me fue imposible llegar a verlo completo. ¿Me pasaría el enlace de Facebook donde está grabado? Bueno, eso es una pregunta técnica, está bien. Hay una de Chaitanya Claudia. Chaitanya Claudia. Chaitanya. Mi hermana Chaitanya, que vive en Mendoza.
Hermana, cuando yo digo hermana, hay hermanos Diksha y hermanos Shiksha. Yo considero que todos somos hermanos espirituales en esta misión, más allá de que tengamos un guru u otro. Ella es mi hermana Shiksha, discípula de Jayapataka Swami, una gran devota, y dice, ¿cómo podemos juzgar a quien vea la parte psicológica, filosófica de las escrituras, no tenga fe en ellas, pensar que esto haga perder la fe por los libros de Prabhupada? Bueno, no entiendo demasiado digamos, el sentimiento, por decir así, con que Chaitanya. ¿Quieres explicar un poquito más para yo no explicar algo que no tenga que ver exactamente con tu pensar? Hare Krishna, ¿cómo estás? Hare Krishna. Que en un momento tú dijiste que habían devotos que estaban preocupados por que se estuviese perdiendo la fe por los libros de Prabhupada, porque estaban mostrando la escritura desde un lado psicológico, filosófico, algo así, si yo no entendí mal. No. Entonces esto Bueno, me sonó. Claro, sí. entonces lo entendí mal. ¿Me lo explicas? Porque eso Sí. me quedó resonando porque lo encuentro como incoherente, ¿no? Sí. Como yo lo entendí. Sí, sí, sí. Dale. Gracias. Sí, el canto 11 menciona que los mantras védicos tienen cuatro dimensiones. Dice que es en la dimensión física, por ejemplo, como decía Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, decía, el Mahamantra Hare Krishna tiene una dimensión física que se llama Vyakari. Entonces, si no te compenetras en las otras tres dimensiones que ahora voy a explicar, especialmente la última de ellas, el Mahamantra no va a ser el efecto necesario, no va a ser el efecto suficiente. El segundo nivel es el nivel mental. Por ejemplo, los mantras védicos a nivel mental también como que te estabilizan, te dan ciertas perspectivas. El tercero es el nivel intelectual. Me gustaría tener un Bhagavad Gita acá, pero no lo traje, pero te puedo citar dónde podemos leer esto que Prabhupada dice. Y el cuarto nivel es el nivel espiritual. Entonces, cuando nosotros queremos entender el Bhagavatam solamente de los tres niveles, sin darle la preponderancia al nivel espiritual, nos vamos a perder, porque como Prabhupada dice en el capítulo 8, en el capítulo 8, texto 9 del Bhagavad Gita, es el concepto achintya, dice, el Señor es inconcebible. Y dice que el conocimiento de Krishna está más allá de la razón, o sea, la lógica y el razonamiento humano. ¿Quién puede objetar este punto? Entonces, a lo que yo quería decir es que a veces los devotos hacen, por ejemplo, la caída del alma espiritual, un tema. Entonces, hay partes del Bhagavatam donde Prabhupada dice que no hemos estado, nunca hemos caído, y hay partes donde dice que sí. Yo hablé esto con Sila Virabajo, digo, ¿qué hago? Dice, pues tiene que decir las dos cosas. Me dice, ¿no? Entonces, he visto a muchos devotos enroscarse en ese tema de manera intelectual y perder entusiasmo, perder fe, y cuando en realidad cuando algo no se entiende. Y otra cosa más, en el capítulo 10 del Bhagavad Gita, Arjuna le pregunta, Keshu Chavabeshu, dice, yo quiero saber dónde puedo entenderte en tu creación, porque no me canso yo de escuchar acerca de ti. Entonces Prabhupada en el significado dice, los devotos escuchan Krishna Katagua o quieren aprender de Krishna, no bajo el principio de que van a comprender a Krishna completamente en algún momento, sino bajo el principio de que escuchar acerca de Krishna siempre les va a ir dando más, como se dice, profundidad en su relación con Krishna, y como Krishna es absoluto, que hasta donde llegamos en un momento de comprensión de Krishna se expandió más y nunca vamos a poder comprender. O sea, no es con el intelecto. Por eso dice, Vedesu Durlava, Adurlava Atma Bhaktou. Dice, la interpretación de las escrituras por intelectualmente, sin Atma Bhaktou, sin esa cualidad de querer entregarse, no llega. No significa esto que uno no tenga que ser filosófico, pero tiene que haber, o sea, tenemos que saber que hay un cierto tope en nuestro cerebrito de maní, hay un cierto tope, y nosotros no podemos entender todo con nuestra cabecita, más con la conciencia pura. No sé si eso responde un poquito. Sí, gracias por la aclaración, porque claro, yo
me quedé con esto, de que también lo he escuchado en otras oportunidades, de como que se está mostrando la escritura de una manera más psicológica. De hecho, yo lo hablaba ayer con Govinda Damodar, y yo le decía, pero mira, porque con esto de que estoy aislada, me he dedicado a leer mucho el Bhagavad Gita, y después de 26 años leyéndolo, estoy viendo todo un lado que no había logrado ver y me tiene como muy apasionado, y precisamente lo estoy viendo desde las emociones y desde los pensamientos y desde la acción, que es una parte muy ontológica, pero Sí. sin embargo me ha hecho tener mucho más fe en Krishna y eso. Pero gracias, la aclaración está perfecta. Hare No, Krishna, un y gusto la- escucharte como siempre. igual las revelaciones así en todos los planos se van revelando, se van desarrollando. Por ejemplo, yo, bueno, no voy a dar el contexto detallado, pero yo estaba hablando de algo que se estudia en constelación familiar secular. Y yo en algunas cosas estoy de acuerdo con ellos, en otras no. Y en la que principalmente no estoy de acuerdo es que ellos no ponen a Krishna como el superior que hay que respetar el supremo. Ay. Lo sacan de la movida, se lo sacan a Krishna en la movida, y en eso estoy completamente así, molesto, sin desacuerdo. Entonces, y ayer leí, bueno, anteayer leí algo, porque claro, el concepto de constelación familiar es que siempre hay que aprender a darle el espacio que en el sutil, en el éter, y en la vida tienen los superiores, ¿no? Los hermanos mayores también tienen una posición de liderazgo, por ejemplo, eso lo mostró Yudhishthira Maharaj, eso es una constelación familiar maravillosa. Sus hermanos, los 4 Pándavas que eran hermanos de él, siempre lo trataban le daban el espacio que necesitaba. ¿Y qué pasó en el 9º canto? Maharaj Shantanu, que es el papá de Bhishmadev, el esposo de Ganga, Devi, era el hijo menor, o sea, de su padre, y no le correspondía tomar el reino, pero su hermano mayor fue, como se dice, tomó la orden de renuncia. Entonces, por tomar la orden de renuncia, a él le correspondía hacerse sucesor. Pero como no lo hizo, pensando en darle el espacio que el superior, en este caso su hermano, necesita tener en la estructura sutil de la... Porque nosotros estamos armados en esta familia de Srila Prabhupada en relaciones. O sea, lo que nos ata son esas como se llama, sogas de las relaciones espirituales. Eso es lo que nos ata. La institución física es una cosa, pero lo principal es que estamos enlazados espiritualmente por el corazón, por el servicio que estamos haciendo a la misión, y tenemos relaciones con todos los devotos. Y tenemos que saber ubicar a cada uno en su espacio. Él no supo hacerlo y tuvo 12 años de miseria. Dice que su reino no producía cereales, no tenía escasez de lluvias, hasta que él entendió ese punto de constelación familiar trascendental, ¿no? Y fue a pedirle a su hermano mayor: toma tú, hazte cargo tú, esto es tuyo, ¿no? Pero resulta que su secretario, ¿no?, uno de sus ministros, hizo una intriga política con su hermano y lo hizo caer de sus principios védicos, y por lo tanto él perdió la fuerza espiritual para poder llevar adelante el reino. Entonces, ya en ese momento, Indra, viendo que él tomó la actitud correcta de darle el espacio al superior como correspondía, le mandó las lluvias, le mandó todo. Entonces, en la misión espiritual de Srila Prabhupada, si nosotros no ponemos a Srila Prabhupada enfatizaba eso. Él es el acharya fundador, es el maestro principal. Mi maestro espiritual es un devoto puro, pero el Paran Guru, el acharya principal en esta misión es Srila Prabhupada, ¿no? Entonces, y me decía ayer el Guru Prasad Swami, por ejemplo, no sé, a veces que queremos leer más otros libros que los libros de Prabhupada. Y bueno, o sea que nadie podemos poner una pistola a nadie para que le haga otra cosa, obviamente que no. Pero eso significa que no han desarrollado un gusto por los libros de Srila Prabhupada, no han visto, por ejemplo, esta perspectiva que a mí se me hizo clara con el tema de las constelaciones, como el Bhagavatam también tiene una interpretación desde el punto de vista de la genealogía, ¿no? Entonces hay muchas, hicimos un libro que se llama 4 senderos del yoga, para acercarle al mundo yógico la percepción del bhakti en el mundo yoga.
hay psicología para estudiar el Bhagavatam, pero hay a borbotones. No está mal, o sea, por supuesto que no. Sexualidad consciente, por ejemplo, a mí se me ocurren muchos nombres para hacer talleres en base al Bhagavatam, ¿no? Y saber, esto en el estudio de las escrituras se llama aplicación teológica, o sea, saber tomar citas de las escrituras, conceptos que el devoto puro dio, que el Bhagavatam da, para hacerlos, digamos, amigables, creativos, o sea, indispensables para la vida del ser humano actual y las necesidades del ser humano actual y lo que pase en cualquier circunstancia. Esa pericia, por decir así, es como ya a nivel doctorado, pero en los estudios yástricos, desde el comienzo al estudiante que empieza estudiando, se le va dando esa perspectiva para que poco a poco aprenda a hacer ensayos. Entonces no. Cuando yo digo todo esto, que está bueno que lo preguntes porque a veces queda la idea, uy, entonces no hay que darle espacio a la intelectualidad, a la psicología, no, pues, por supuesto que sí, pero en su categoría, como ahora sí que constelación de las energías. Así que mente, intelecto, Krishna lo dice, ¿no? Como dice, Indriyani para Rajur, Indriya para Manasastu para Bodhe, Bodhe tu para Stusahan. Dice, los sentidos de trabajo son superiores a la materia burda, la mente es superior a los sentidos, la inteligencia es superior a la mente, y ella, el ser espiritual, es superior a todo esto. Entonces siempre tenemos que ver primero lo espiritual y lo demás, hacerlo dinámico, todo esto, pero para poder entender cómo entregarme más. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿No? ¿Aribol? Ishwari. Sí, Ishwari. Esta es mi hermana en todo sentido, en la misión y espiritual también, discípula del mismo gurú. Perú. Gracias, Guru. Gracias, Prabhu. Bueno, Prabhu, gracias por la disertación. Yo quería pedir un favor, yo quería si me pueden ayudar con este punto. Ahora que estoy viendo estos versos y me doy cuenta que yo estoy en un nivel todavía muy mental de la comprensión de las escrituras y tengo así un pequeño gran problema con el verso del Paribhasha Sutra, el 1.3.28. A ver si estoy bien. Yo entiendo que ese verso es el más importante porque allí se declara que Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Por lo tanto, al ser el origen de todo, y el Srimad Bhagavatam, al tratarse de las encarnaciones de Krishna y sus pasatiempos con sus devotos, por eso se considera el principal. Porque, por ejemplo, hay otros versos del Bhagavatam que hablan del servicio, que glorifican el servicio, que glorifican al Bhagavatam. Y bueno, no entiendo por qué este verso tendría que ser el principal de todo el Srimad Bhagavatam. Disculpe si soy ofensiva. Gracias. No, en todo caso no sería conmigo, sino con Shiva Goswami. No es que yo lo estoy diciendo. No, bueno, eso es lo que Shiva Goswami, digamos, en sus Sandarbhas, a ver, en el contexto, es el texto más importante en el contexto, pues yo siempre digo, lo que dice Hanam Prasami, tenemos una pirámide de contextos. La base, digamos, es la pirámide de Vedas. Y en esa base, nosotros, como nuestra carta de presentación para los vedantistas es el Sri Upanishad y el Bhagavad Gita. ¿Por qué? Porque el Sri Upanishad nos habla del aspecto personal. Es decir, hay 108 Upanishad y 11 son los principales, y de esos 11 principales el Sri Upanishad es el más. Y por eso Prabhupada lo presentó, no llegó a presentar los demás, ¿no? Aunque cita mucho el Kata Upanishad, Sutta Upanishad, que hablan también de la dualidad, o sea, del alma individual y Paramatma. El Upanishad es el más completo. Entonces, en ese sentido, por decir así, es el libro principal para explicar la diferencia entre impersonalismo y personalismo. El Bhagavad Gita, por supuesto que es así, ¿no? En el contexto Vaishnava, el Bhagavatam es el libro más importante, ¿no? Porque ahí está la Sri Vaishnava Sampradaya, la Kumara Sampradaya, la Rudra Sampradaya y la Brahma Sampradaya. Entonces, para poder, y en esas 4 sampradayas difieren de quién es la personalidad de Dios más importante.
Entonces, desde este foco es que Shiva Goswami está encarando esta explicación, para contextualizarnos con todos los demás Vaishnavas. Por ejemplo, yo estuve en Udupi sí acepta, Madhvacharya sí acepta a Krishna, pero no acepta a Radharani. Y nosotros nos llamamos Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Entonces ahí en el Chaitanya Charitamrita se explica, Prabhupada explica por qué nosotros tomamos los comentarios de Madhvacharya como los esenciales para el Gaudiya Vaishnavismo. Pero hay otras, por ejemplo, en los Sri Vaishnavas ven a Vishnu como más importante, y así, entonces por eso desde ese punto de vista es que Shiva Goswami está enfatizando ese verso como un Parivasa Sutra. Parivasa Sutra significa, es como un verso comandante, así como que rige como el guerrero que va delante de todos los demás versos para levantar una bandera, y la bandera que está levantando ese verso es que Krishna es la suprema persona de Dios. Ahora sí, es verdad, hay otros, y mismo a nivel personal hay otros versos que a uno le toca más, porque si hablamos desde el punto de vista de la sensibilidad espiritual amorosa con Krishna, hay otros versos, por ejemplo, a mí me encanta el texto 8 del capítulo 5 del canto 2. ¿Se lo puedes buscar? Mientras que sigo hablando. ¿De qué? No, es canto 2, hay que buscarlo en vez de Canto 2, capítulo 5, texto 8. Dice que el Bhavatam se posa en la relación, bueno, no me acuerdo bien la poesía, pero es tan así, como dicen acá en México, híjoles, es un néctar. Entonces sí, desde el punto de vista bhakti hay otras cosas que como ya uno como devoto le tocan más, ¿no? Los versos hay un montón de versos, ¿qué decirlo? En este mismo canto, en este mismo que hemos estudiado ahora, los versos 16 al 22 del segundo capítulo son maravillosos. 258. 258, a ver, léelo. Mi querido Padre, tú sabes todo y... No. Canto 2. Perdón, capítulo 8, texto 5, está al revés. Perdón. Bueno, en lo que lo busca, es lo que puedo decir por ahora. Pero si quiere investigamos más, Ishwari. Luego, muchas gracias. Al menos esto ya me da una luz, ya puedo comprenderlo mejor. Y sí, yo también estoy en la parte emocional, ¿no? Y a mí me gusta, por ejemplo, en este momento me gusta el 1, 2, 17, pero a lo mejor voy avanzando más, me va a gustar otro. Sino que ahora entiendo mejor que, claro, esto establece que Krishna es Dios, o sea, como contundentemente, ¿no? Muchas gracias. Sí, hay un verso que Madhavendra Puri se menciona en el servicio nacional de Madhavendra Puri, y cuando en el Antya Lila, cuando Madhavendra Puri estaba yéndose de este mundo, el verso Adidina Dayal. Entonces algunos devotos dicen que ese es el verso más así íntimo que hay en las escrituras, ¿no? Y hay otros que dicen que el Gopi Gita, o sea, los versos de las Gopis son los más esenciales. En realidad también depende un poco de la afinidad de cada quien. En un momento me acuerdo que el Shukadeva Goswami entró tan en éxtasis hablando Bhagavatam que se salió del asasana, o sea, como que rompió la clase, se fue a abrazar al rey París, empezaron a robar por el suelo y decía, Rajan, qué néctar que es todo esto, gracias por permitirme hablar del Bhagavatam. Y después se acordó de que se le iba a morir el discípulo de acá a poco, y pum, se volvió de vuelta a la sana para terminar de recitar el Bhagavatam, ¿no? Y él omitió hablar directamente de Radharani, porque sabía que si él mencionaba la palabra Radha, ahí paraba el Bhagavatam, ¿no? Porque sus emociones estaban completamente así sincronizadas con el amor puro por Radharani. ¿Puedes leerlo, el texto? La encarnación sonora del Señor Krishna, el alma suprema, es decir, el Srimad Bhagavatam, entra en el corazón de un devoto autorrealizado, se sienta en la flor del loto de su relación amorosa y limpia así el polvo de la asociación material como la lujuria, la ira y el anhelo.
Así pues, actúa como las lluvias de otoño sobre los charcos de agua enlodada. Como dice mi maestro espiritual, los versos del Bhagavatam son como para ponerlos en un cuadro en la pared, así marcarlos y ponerlos como en un cuadro en la pared. Y tendríamos que poner una casa de marcos, en realidad, una casa de... Porque yo llenaría la casa de un montón de versos del Bhagavatam. O sea, está bien que usted tenga apego por cualquier otro verso del Bhagavatam, no se preocupe, o sea, no es un proceso mandatorio de que ese tenga que ser el verso más importante para usted. Pero desde el análisis filosófico es un Paribhasa Sutra. A ver si hay alguna otra pregunta, nos quedan unos minutitos. Yo tengo una pregunta. La Sala, otra hermana, discípula de Guru Prasad Swami, Venezuela, para que vayan conociendo toda la familia. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. ¿Podría ampliar un poquito? ¿Las encarnaciones aparecen para reclamar las almas puras? ¿Puede ampliar un poquito eso que dijo? Sí, en el capítulo 8 del primer canto, donde se menciona las oraciones de Reina Kunti, en uno de los mantras dice que tú viniste para motivar a los monistas avanzados a adoptar el proceso de servicio docenal. Entonces, ¿por qué? Porque, como se explica en el Bhagavad Gita, hay 4 tipos de personas que se acercan a Krishna: los afligidos, los que están buscando desarrollo económico, ¿qué más era? Los indagadores y los buscadores de la verdad absoluta. Y bueno, un interesante, Jiva Goswami dice que estos están relacionados también con los varnas. Sí, con los varnas. El afligido está vinculado con modalidad Shudra, el que busca desarrollo económico pues es ipso facto, que es el Vaishya. El indagador, o sea, el cuestionador, el que siempre está así como en ese humor, es el Kshatriya, y el buscador de la verdad absoluta es el Brahmana. Entonces, aunque todos pueden adoptar el proceso de servicio docenal, en términos generales, las personas más evolucionadas van a aceptar, como se dice, el proceso de servicio docenal mucho más, pueden tener más facilidades. Claro, si son vedantistas que no han sido poluidos por la interpretación mayavadi, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Pero resulta maravilloso, porque yo tenía, cuando yo tenía 18 años, 19 años, conocí la conciencia de Krishna en un bus, un devoto me distribuyó un libro, entonces empecé a visitar, yo iba a la universidad, me quedaba de camino al templo, y me hice amigo de un chico que vivía a 2 cuadras del templo de Buenos Aires, y al mismo tiempo yo estaba investigando en un grupo que se llamaba Misión de Amor, porque yo quería ser discípulo de Jesús desde que tenía 12 años, quería usar túnicas, entregarme a Jesús y esas cosas. Y bueno, entonces encontré el mejor grupo que encontré así más sádvico, es un grupo de una líder espiritual que se llama Madhu Yes, eran vegetarianos y hablaban de impersonalismo. Claro, yo en ese momento no entendía muchas cosas, yo, más allá de la reencarnación no llegaba a mi mente. Hasta ahí llegaba, y que hay que hacer servicio a Dios, pero hasta ahí, ¿no? Bueno, y entonces íbamos con este chico también ahí, y yo empecé a ir al templo, ¿no? Y este chico era un chico súper sádvico, o sea, ya venía de familia, eran vegetarianos, venía de una familia adinerada, intelectualmente era mucho más capaz que lo que yo podía hacer, y era muy bonito, o sea, un karma pero alucinante, era como un semidios, ¿no? Pero él como que no quiso conciencia de Krishna, y yo, gracias al sufrimiento que estaba teniendo en el mundo, sentí que era el proceso, ¿no? Entonces, el sufrimiento, por eso dice mi maestro espiritual, a menos que uno esté suficientemente frustrado del mundo material, el servicio docenal es muy difícil de entender. O sea, hay gente que nos escucha y dice, son unos chicos lindos, chicos tienen mucha comprensión, tienen mucha sabiduría, pero ahí tranquilito, ¿no? Como el panameño, tómatela tranquilo, panameño. Entonces,
En términos generales es así, los monistas o las personas más evolucionadas de vidas anteriores son las que tienen más posibilidades, pero en Kali Yuga, por la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu y de Srila Prabhupada, esa posibilidad está abierta a todos. Es como dice Mahaprabhu Chaitanya, yo soy el almacenero que saqueó el Prem Sagar, el almacén del amor puro por Dios, y lo dio a todos sin considerar a quién. Por ejemplo, una vez Mahaprabhu Chaitanya, caminando, vio a un lavandero, una persona que lavaba ropa, y le dijo, canta Haribol, canta los nombres de Dios. Dijo, no puedo, estoy súper ocupado, tengo entregas que hacer de ropa y no sé qué, hay que planchar. como pasa cuando vamos a ofrecer libros a una tintorería. No puedo, no tengo tiempo. Entonces Mahaprabhu Chaitanya dijo, pero por favor, cante, como él era un sannyasi, dijo, pero es que no puedo. Dice, bueno, yo te lavo la ropa, le dijo Chaitanya, déjame, me pongo a lavar la ropa para que cantes. Entonces él, ante el ruego tan insistente de Chaitanya Mahaprabhu, se puso a cantar. Y cuando se puso a cantar entró en éxtasis, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Y se quedó cantando, y el señor Chaitanya ya se fue, y llegó la esposa con la merienda del mediodía, y lo vio como un loco, así, ¿no? Entonces fue a llamar a unos amigos para que lo ayuden, y dice, pues, ¿qué le pasó a esta? Mi esposo dejó de trabajar, que nuestro desarrollo económico estaba en completa ansiedad. Entonces, un lavandero, o sea, una persona que no es de repente un monista avanzado, una persona intelectualmente muy preparada. Entonces, por un lado es eso, y por otro lado es el factor misericordia, ¿no? Como cuando en el capítulo 3 del Néctar de Devoción se llama aptitudes del candidato para hacer servicio docenal. De ahí se dice de que uno no puede, Rupa Goswami dice eso, uno no puede hacer servicio docenal sino lo que ejecutó en vidas anteriores. Entonces los discípulos de Prabhupada, cuando escucharon esto, fueron con Prabhupada y le preguntaron, ¿eso significa que nosotros hemos hecho servicio docenal en vidas anteriores para estar haciendo servicio en tu misión? Y Prabhupada dijo, la causa de que ustedes estén haciendo servicio es la misericordia de su maestro espiritual. Como para entender el punto de que, bueno, Krishna a través del movimiento de Srila Prabhupada, el movimiento de Señor Chaitanya Mahaprabhu, está viniendo a reclamar a todos. Ahora sí que no hay condición, inclusive los más caídos, ¿no? Esa es la prerrogativa, la facilidad que hay en esta era. Pero en términos generales, en el proceso de evolución védica, es lo otro lo que aplica. ¿Está bien? ¿Sala? Hare Krishna. Reverencia. Sí, pero tenemos una última pregunta, pues yo tengo que cortar en 5 minutos. Perdón. Hay otra clase, viene Gokulananda Prabhu con una clase, un curso que está haciendo, entonces. Dígame, Prabhu. Ya contar una realización que el preferido mío del Srimad Bhagavatam es del capítulo 3, el texto 43. Y ahí, para ser cortito, leo que dice, las personas que han perdido la visión debido a la densa oscuridad de la ignorancia de la era de Kali, habrán de recibir luz de este Purana. Y entonces quería explicar que cómo recibí yo este Purana. Yo tenía una bicicletería y un día entró un devoto, Maharavi, y tenía así unas bicicletas en venta, y bueno, decidí cambiar la colección del Srimad Bhagavatam por la bicicleta, que en aquel entonces salía 80 pesos. Y bueno, fue como he recibido esta escritura, ¿no? Ahora me vengo a dar cuenta a través de los años que yo en ese entonces ni idea tenía. Hoy, bueno, me cuesta todavía seguir entendiendo, pero la realización es que cómo llegó este tesoro a mí. Qué bonito, gracias por compartir. Sí, les cuento, cuando nosotros, en un momento mi maestro espiritual, que era encargado del BT en Argentina, nos pidió que saliéramos a destruir Bhagavatam, nos lanzamos, ¿no? Y sin ninguna estrategia, porque bueno, pues hoy por ejemplo lo haríamos con tarjetas, con terminal bancario, con crédito y todas estas cosas para darle fácil a las personas. Pero, por ejemplo, yo lo que hacía era la llevaba en un carrito, ¿no? con los demás libros, tenía dos cajas, una caja con el bate y otra con las otras cajas, iba visitando lugares, y cuando había que enfocar, ¡pam!, me mostraba la colección y la tenía que comprar así de contado, ¿no?
Entonces, en un día, era el día de la desaparición de Bhaktisiddhanta Sarasvati, que es casi siempre en diciembre, yo estaba con un devoto que se llama Garuda en un pueblito así, pero chiquitísimo, de 2000 personas como máximo, que se llama Ranera. Y no sé por qué, porque yo siempre era un poco loco, vivo a lugares así que contradicen las leyes naturales, no voy a lugares donde hay mucha gente, no, quiero probar que el Señor Chaitanya está en todas partes, ¿no? Entonces me fui ahí, y era la hora, eran las 7 de la mañana, era ayuno, hicimos el Guru Puja cantando los dos en el auto, y yo estaba orándole a Krishna, por favor, quiero decir un Bhavatan, por favor, Krishna, en este pueblito que no tiene nada de gente, ¿dónde va a aparecer una persona para que me compre el Bhavatan? Me decía la mente, ¿no? Pero yo estaba ahí necio orando, y de repente, bueno, ya abrí la parte de atrás del auto, la maletera, el baúl, depende de qué país, como lo mencionan, y estaba acomodando los libros, y en ese momento una señora con un perrito se me acerca. El perrito casi que se quiere meter dentro del auto, y entonces yo lo saco, y la señora tenía esas sogas que se van estirando cuando lo sacan a pasear los perritos. Entonces le digo, buen día señora, buenos días, me dice. Y digo, ¿le gusta leer a usted? Sí, pero yo solamente estoy dedicado a libros muy especiales. Digo, ¿cómo qué? Dice, bueno, estoy buscando temas de los Vedas. Me dice, ¿de los Vedas? Tengo la esencia de los Vedas, mi gama, Kal Pataror, Kalitam Palano. Es el Purana Inmaculado, le leí esos versos, entre ellos lo que estaba diciendo Prabhu. Dice, no te puedo creer. Digo, yo tampoco lo puedo creer. Digo, son las 7:30 de la mañana, y me aparece una persona y me compró el Bhavatan y nomás, ¡pam! Pagó, estaba bien barato en ese momento. Lo pagó y se lo llevó la directora del colegio, del colegito que había ahí en esa ciudad. Y les digo una cosa, cuando uno distribuye Bhavatan, no sé si han tenido esa experiencia, pero uno parece que suelta así una piedra del corazón, como que queda un poco así flotando. Es una experiencia, como diría la canción materialista, es una experiencia religiosa. Pero una verdadera experiencia religiosa, no como la de la canción, que en realidad es una experiencia lujuriosa. Acá dice Mahavidya, vivía cerca de Ranela. Ajá. Mahavidya es otra devota que vive en Mendoza. La primera vez que llegó al templo yo tuve la fortuna de atenderla, de recibirla un poco, y hoy ha hecho tanto servicio nacional, tanto, que uno se siente feliz de ser así un pequeño granito de harina en el desarrollo de los devotos, ¿no? Es un placer poder ayudar a los devotos. Bueno, sí, les tenemos que dejar por acá. No sé si hay más preguntas, pero disculpen, pero ya el horario ya se nos hizo. Muchas gracias por su participación. Entonces hay 2 panorámicas más del primer canto, que son los capítulos 4 al 6, bueno, 3 panorámicas más en realidad, y ya las iremos haciendo conforme vayan pasando los encuentros. Que tengan todos muy buenos días, que les vaya muy bien, y que ya mediante nos vemos en el próximo encuentro. Hare Krishna, Prabhu, muchísimas gracias, reverencias. Hare Krishna, gracias Prabhu. Tandas pranam. Devotos. Feliz tarde para todos. Hare Krishna, Prabhu. Acharya anda por ahí, Harikol, Hare Krishna. Mahavidya, Vanamali, muchos amigos. Chile también andaba por ahí. Brindaban. Rajendra Kumar. Rajendra Kumar, sí, yo ya lo conozco. Hagan a Charan. Para Meshvara. Que tengan todo bueno. Hare Krishna, ahora sí corto. Hare Krishna.